Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenides a todos los que nos acompañan. Hoy empezamos un poquito más tardecito, pero bueno, Ya estamos estamos ya aquí. estamos aquí en un lunes de porque nadie lo dijo para hablar de salud mental, que es de lo que va este programa. Así que, bueno, les recordamos primero, esperamos que estén empezando una buena semana, algunos todavía un poco de vacaciones, otros pues no, ya chambeando de manera normal. Exacto. Les recordamos nuestras redes sociales, bueno, Caldero Radio, Psicología Hoy, Yolanda Vadillo Magallán Psicología, donde pueden seguirnos y bueno, ahí donde pueden ver también los programas y todo esto que estamos haciendo. Hoy, lunes 10 de abril, vamos a hablar de un tema súper interesante, hablando de salud mental y de comenzar la semana con cosas que pensar. ¿Qué te parecería que empezáramos a cuestionarnos qué onda con el apego? ¿No? ¿Qué es, cómo influye en nuestra personalidad? En nuestras relaciones, ¿no? Es que a partir de esto tenemos una experiencia y a partir de esto es como nos relacionamos con los demás, qué implicaciones tiene uno u otro tipo de apego y cómo eso después tiene muchas repercusiones en el tipo de vínculo que tenemos con las demás personas, ¿no? Exacto. Yo creo que desde saber, ¿no? ¿Qué es el apego? Porque yo lo Exacto. tengo como muy comprometido con la onda del vínculo que hace el bebé con la mamá, pero luego me quedé pensando, bueno, digo, ya nos responderá nuestra especialista, y si, o sea, y si no hay mamá o si no hay ese apego, si, Ajá, ¿qué exacto, ocurre? exacto. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué apego se genera? ¿Y solo ahí se genera el apego o es con otras relaciones? No sé, Exacto. ¿no? Creo que todas esas interrogantes nos las va a contestar nuestra invitada del día de hoy, que es, bueno, la presento, es Liliana Muñoz. Ella es psicóloga de la Universidad Iberoamericana y luego tiene una maestría en terapia familiar en el IFAC. Y bueno, tiene un montón de diplomados entre los que están de pareja, de psicomotricidad, sistémico-dialógica, terapia de juego, terapia de apego y cuentoterapia. Y además está certificada también en integración sensorial y en historias lúdicas de apego. O sea que bueno, como vemos, tiene un Le currículum sabe al tema. exacto, bastante interesante. Ella se dedica 100% al área clínica y pues bueno, estamos muy contentas de que esté ella hoy por acá. Exacto, no sé si está por ahí ya nuestra invitada, todavía no la tenemos por ahí. Aquí estoy. Hola Hola Lili, Lili, ¿cómo estás? Hola Adri, hola Yolanda, Yolanda, buenos días. hola, ¿qué tal? Pues tardes ya Tarde, son sí. tardes. Tardes, sí. Ya hay que hablar de apego ya por la tarde porque son temas muy intensos, Lili. Muchísimas gracias por acompañarnos, Lili. Es un encanto que estés acá con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues hablemos de apego. Habemos apego, a darle, venga. ¿Por dónde quieres empezar? Pues bueno, me parece, como decía Yolanda, importante primero entender lo que es el apego, ¿no? Exacto. Y creo que eso, así como que la respuesta más sencillita o más, sí, digerible, el apego es un vínculo que está biológicamente inspirado y es una característica, por tanto, que compartimos con los mamíferos, ¿no? Pero en los humanos eh, adquiere pues características más sofisticadas. El vínculo de apego de todos los mamíferos consiste en acudir a un adulto, a una figura más grande, más fuerte, para protegernos, para alimentarnos, y su principal función desde esto biológico es la sobrevivencia. Okay. Ok. ¿No? Entonces, Eh, por ejemplo, en ese caso de lo que decíamos hace ratito, no tiene que ser mamá. no necesariamente. Un Exacto. vínculo de apego Ujú. puede hacerse con otro adulto, ¿no? Puede ser papá, o sea, hablemos de los humanos, Claro. puede ser papá, puede ser una abuela, puede ser un tutor, ¿no? Siempre tiene que ser un adulto Ok, Bien, bien. ok, ok, ok. que, como les decía, en un primer momento
es satisfacer las necesidades, alimentarnos, ¿no? Conservarnos calientes, conservarnos seguros, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un changuito en la selva, ¿no? Y ya camina solito, son más independientes, nosotros nos tardamos bastante más en volvernos más autosuficientes, ¿no? Y entonces está recogiendo ahí su comidita y todo, y de repente se oye al jaguar por allá atrás, ¿no? Y entonces el changuito voltea, aterrado, muy estresado, y busca un adulto que lo pueda poner a salvo, que lo pueda cargar y que pueda ser lo suficientemente rápido para escapar del predador. Ok. Así se construye el apego. Eso es el apego, ¿no? Y ya en los humanos, las características más sofisticadas son de tipo social y de tipo mental. Entonces, de ahí se van a desarrollar características intrapersonales, que sería, en este caso, el desarrollo como de la, entre comillas, identidad, es decir, una imagen de sí mismo, características interpersonales, me voy a formar una imagen del otro, y características intersubjetivas. Este es bien importante porque principalmente se trata de la regulación emocional. Ok, y esto todo tiene que ver, Lili, con el apego que yo desarrollé en mis primeros meses, digamos. Correcto, Ok, correcto. ok, ok. Sí. Pensemos que el niño, el bebé, ¿no? Empieza este vínculo de apego, tarda más o menos entre 1 y 2 años en conformarse, en constituirse como tal, Ok. ¿no? Y empieza, como les decía, por las necesidades más básicas, alimentación, limpieza, calor, todo esto, y el niño, con la repetición de los patrones, va formando una imagen de sí mismo. No es, como decía yo, de inmediato, pero es: yo lloro porque tengo hambre y hay alguien que viene y satisface esa necesidad. Ok, Y pero entonces, ay, no. sí, habla. No, que te escucho y entonces siento que va a ir como por ahí, que dependerá de cómo sea esa forma en que se te brindan estas condiciones, cómo ser el apego, ¿no? Porque Exacto. una cosa es lloro y se me atiende de una manera amorosa, afectuosa, y otra muy diferente es que Pasó sea con una hora violencia, llorando, con... ¿no? Exacto, ¿no? Okay. ¿Estamos en lo correcto? ¿Va por ahí? Correcto, Ok, sí, ambas en lo correcto. Por eso hay distintos tipos de apego, ok. ¿no? Y quiero hacer una pausita antes, Lili, porque hablabas algo de la repetición. O sea, tarda 1 y 2 años en establecerse como tal, justo por esto, porque las pautas tienen que ser repetitivas. O sea, si una vez no se fueron satisfechas mis necesidades, no quiere decir que eso va a implicar que tenga un apego de una manera u otra, sino es la constancia en cómo se responde a mis exigencias o a mis necesidades. Totalmente, Adri. Ok. Por eso es que el patrón se va estableciendo justamente por la repetición. Okay. Ahora, se complica, es una teoría súper interesante, pero muy compleja. Pero a ver, tratemos de entenderlo. Justamente como decía Yolanda, ¿no? Si yo lloro y se acercan a mí, rápidamente, me interpretan, ¿no? Me leen y me dicen: lo que pasa es que tienes hambre, ven, te voy a dar de comer. O, lo que pasa es que tienes frío, te voy a tapar, ¿no? Y eso se sigue repitiendo, voy a desarrollar
un apego seguro. Y en las características que mencionaba, ¿cómo? Pues porque la imagen de mí mismo va a ser, soy lo suficientemente importante como para que me atiendan, Ok. ¿no? Ahora, Y este justo como apego seguro decía, es uno de los tipos de apego, Lili. correcto, Ok. correcto. Ok. Oye, pero Ahora, entonces el apego sí nos define un montón. O sea, tenemos que hablar de apego todos los días en este programa. correcto, Yolanda, correcto. Por eso es tan importante, porque sí determina mucho de lo que pasa con nosotros y con nuestras relaciones en el futuro. Voy a tratar de dar los otros dos tipos de apego y después a tratar de avanzar un poquito en otra parte muy importante, que es la regulación emocional y cómo eso después se repite en nuestras siguientes relaciones importantes. Ándele. Ahí Exacto. es importante. Ahí está lo bueno. Ahí ya. está lo más bueno. Ya entendimos qué es el apego. Ahora, a ver. A ver, ¿qué más? Apego seguro, ya está. Ok, ahora, entonces, el apego seguro es, bueno, ese que con la repetición satisface mis necesidades, me lee y me interpreta correctamente. Ahora, vamos a suponer que el cuidador, no hablemos de mamá exclusivamente, el cuidador, cuando llora el bebé o cuando tiene una necesidad, el cuidador llega y, ¡ay! ¿Qué? ¿Pero por qué estás llorando? Poquito, ¿no? Y entonces el bebé dice, ay, Dios de mi vida, ¿qué pasa? Esto está más terrible de lo que yo estaba sintiendo. O sea, como con miedo, ¿no? Como con ansiedad. Ok. Como con preocupación. Y entonces se desarrolla un apego que se conoce como ansioso o ambivalente. Y entonces necesito estar un poco al lado de mi figura porque parece que todo lo demás es peligroso. Ok. ¿Sí? Ahora, este es el segundo, o sea, aquí ya entramos al apego inseguro, ¿no? Y uno de los tipos del apego inseguro es el ansioso o el ambivalente. Y por último tenemos el apego inseguro evitativo, ¿no? Que es el tipo de apego que cuando el niño tiene una necesidad, la mamá le dice, ok, pero no llores, ¿no? O sea, tienes hambre, pero calladito, sin llorar. Te doy de comer, pero de lejecitos, ¿no? Y entonces Pero en este, Lili, tiene más que ver con la actitud que con la no, correcto, que el no cubrir la necesidad, más bien es la actitud del cuidador. correcto, Ok, correcto. Evita el contacto, el ya, cuidador. ok. Y por lo tanto, el niño va a generar una relación de evitación. ¿Por qué? Porque recordemos que es una característica para sobrevivir. Entonces, lo que yo necesito establecer es una relación adaptativa con ese cuidador. Correcto. Yo me voy a adaptar al estilo que ese cuidador tenga. ¿Para qué? Para sobrevivir. O sea, es Claro, también por como eso. imitativo y de identificación, porque es como en lo que estoy relacionándome más. Correcto. Y porque solo así puedo tener una relación con ese cuidador. Claro. Sí, o sea, me vuelvo un poco como, bueno, no que te vuelvas ¿Vale? como él, ¿no? Pero Aprendes. aceptas lo que te puede dar y aprendes que eso es lo que hay, ¿no? Y que así hay que Sobrevives. relacionarse en el mundo. Claro.
¿no? Qué fuerte. Pero es que luego entonces, ¿qué va a pasar cuando seamos adultos? Es que ese es Ahí el viene tema, lo porque mejor. ya, ¿qué tal que ya nos pasó? ¿O qué no? ¿Qué tal que ya fue lo que nos tocó en la rifa? No Ok, sé, ¿no? Pero bueno, aquí esos son serían los 3 tipos, ¿no? Ajá. hay un cuarto tipo de apego en el que no nos vamos a detener, no en esta ocasión, porque es un tipo de apego que se conoce como desorganizado. Okay. Y aquí ya entramos a que por ciertas circunstancias extremas, el niño no puede generar un patrón coherente de relación. Esto sucede en casos de mucha negligencia, violencia, abuso de sustancias por parte de los cuidadores, y entonces no hay un patrón consistente y estable. Okay. Y más allá de no haber un patrón, a veces la misma figura de apego a la que recurrimos para protegernos es el origen y la fuente de lo que nos aterroriza, Okay. Okay. ¿no? Imagínense que hay un niño con hambre y acude, otra vez, no pongámoslo como la madre, al cuidador, y el cuidador le da una golpiza, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo acudo a una figura que me protege, que me ayuda a sobrevivir, Pero o que que al mismo acudo tiempo para me eso? violenta, claro. Exacto, Okay. exactamente, Okay. ¿no? Ahora, habíamos dicho que había también una parte muy importante de la función del apego, que es la regulación emocional. Ajá. Y esto se aprende a hacer en una diada. La regulación emocional es algo con lo que no nacemos dotados, ¿no? No sabemos regularnos, no sabemos autorregularnos, y lo aprendemos igual en la función que esa figura de apego nos enseña a regularnos. Primero de manera externa, obviamente. Primero de manera Okay. externa, y poco a poco lo vamos internalizando, teniendo una propia forma de regularnos. Pero claro que esta función también depende del tipo de apego con el que Por supuesto. estamos, ¿no? Funcionando, ¿no? O sea, la regulación va a ser completamente distinta si yo percibo un apego seguro a que si percibo uno ansioso, ¿no? Ok. Por supuesto, Ok. por supuesto. Entonces, justo también vamos a aprender y a saber que una emoción puede sentirse y no rebasarnos el pensamiento, y justo podernos regular para expresar esa emoción y actuar ante X circunstancia. O vamos a aprender que las emociones son todas muy intensas y que hay que expresarlas de manera muy intensa. Ok. O bien que las emociones más vale no expresarlas y entonces contenerlas, ¿no? Y entonces son los de piedra, fríos, que no sienten ni tristeza, ni mucha emoción, ni nada, ¿no? Ok. Ahora, no sé, tratando de avanzar un poquito, el apego o la necesidad de una figura de apego la tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Ok. ¿Cómo es eso? Eh, O sea, es como que lo adquieres y te quedas, o sea, un poco lo que nos platicabas, te quedas con eso como para siempre, para toda tu vida. O sea, a mí me interesaría, no en este momento, pero si quieres más adelante, que nos platicaras también un poquito cómo trabajas tú este tema con adultos, o sea, este tema del apego, ¿no? Porque lo estamos entendiendo, sí, como desde el cuidador en este primer año de vida, pero
esto, luego ya que creces y que sí tuviste algún tipo de estos, ¿cómo lo trabajas? ¿No? Ujú, ¿Cómo ujú. lo modificas cuando está ya, ¿no? En tu ser, en... Pero creo que sí, eso creo que es muy importante, pero creo que antes lo que querías hablar, Lili, es que vamos cambiando de figuras de apego, ¿es eso? Correcto, Ok, correcto, ok, Adri, ok. correcto. Sí, decía Yolanda, ¿cómo? O sea, siempre nos quedamos con eso. A ver, siempre necesitamos durante, a lo largo de toda la vida, necesitamos de vínculos de apego, Ujú, ¿no? Entonces, al principio es prácticamente para sobrevivir, ujú, pero durante toda la vida necesitamos sentirnos sentidos ajá, por un otro eh, muy significativo. ok. Entonces, en un primer momento, pensemos que en casos ideales, las figuras de apego son nuestros padres, Ujú, ¿no? Después, digamos, en la adolescencia o en la juventud, es algún amigo o amiga muy, muy, muy importante. Y después, en la adultez, pues casi siempre es nuestra pareja o idealmente la figura de apego es la pareja. ok. Pero estas figuras de apego, Lili, siguen siendo, o sea, más bien, lo hago como pregunta. ¿Cuál sería la función de esta figura de apego después de la primera parte que fue como sobrevivir? ¿Ok? Justamente es eh, el podernos regular Ok, y el poder tener una figura a quien acudir en momentos de mucho estrés ok. o de no solo estrés, sino de cosas que te pasan muy buenas. Hay un ejemplo que siempre pone mi tutora de apego, Inés Di Bartolo, con quien he tenido el privilegio de formarme, y que dice, supongamos que venían para el radio, ¿no? Para el programa hoy en la mañana, y adelante de ustedes en el periférico un megachoque, Ujú, ¿no? Y entonces el estrés de chispas, ¿qué pasó? No hay heridos, llega la ambulancia, llega la policía, ustedes alcanzaron a frenar, pero pues el frenonzazo, ¿no? A lo mejor hay una carambola, y encima empieza el estrés de, chin, no voy a llegar al programa de radio, pero entonces, ¿y qué hago? Y empiezan a haber pues, heridos y sangre, ¿no? Y más estrés, y entonces, y ya la policía dice, no fue grave, los heridos son menores, no sé qué, avancen, ¿no? Y ujú. entonces avanzan, todavía sienten que las piernas les tiemblan con la adrenalina del frenón, de todo, y se orillan y hacen una llamada. ¿A quién le llaman? Cada una, piénselo, ¿no? Y esa persona a la que le llaman para decirle, ¿qué crees que pasó? A punto estuve de chocar, un accidente bien feo, bien aparato. A esa persona a la que le llaman es su figura de apego. ¿Y para qué Ay. le hablan? Pues en ese caso como para consuelo, para soltar, para no relajar, como para, hoy Para estuve cerca. regularse. Ujú, Para regularse, claro, cierto. claro. Esa Sí, es la para palabra. volver Igual a en sí, Esa que es la ¿no? le palabra, hablan claro. a esa figura para decirle, ya está mi tesis, me voy a titular, Ajá, ya me dieron fecha de examen. ok. Esa persona con la que compartimos
Ahora, justo, pueden variar, puede haber varias figuras de apego, Ok, sí, no pasan de 5 ok. durante toda la vida. Tienen que ser vínculos muy especiales, muy significativos. ¿Y qué hace esa figura de apego? Justo lo acabas de decir, Adri, no es lo que hace tanto o lo que Ujú. dice, es cómo lo dice y quién lo dice. Ujú. Y me quedo pensando un poco también en la sensación de permanencia de esa figura, ¿no? De alcance. No sé si permanencia, sino como de alcance, de disponibilidad, es la palabra que estaba buscando. Co- Correcto, Adri. ok, ok. Ujú, Correcto, porque es justo de disponibilidad para estar ahí cuando se le ujú, necesita, ujú. Aunque tal vez ¿no? no tenga que hacer nada en realidad. Ujú. No va a ser, porque eso Pero yo creo mismo que que sí te di, hace, ¿no? Bueno, Yo creo ajá. que sí tiene una respuesta. O sea, aunque puede ser una respuesta muy, pues muy pacífica, que acompañe, que escuche, ¿no? Sí. De una forma muy sana de acompañar, ¿no? O no. Porque habrá, nosotros a lo mejor nos imaginamos a alguien muy amoroso que nos diría, a ver, cálmate, ¿qué pasó? Pero a lo mejor habrá gente que nos escuche y que no haya pensado en alguien muy amable, Ujú, ¿no? ujú. correcto, Y que ese sea correcto, su figura de o que apego, le, ¿no? Ajá. exactamente, y que la figura de apego lo que le vaya a decir es, ay, ya no hagas drama, o sea, si no Exacto. te pasó nada, Sí, o un pues esposo que te diga, "Ay, otra vez, Ujú. ¿no? Con tus dramas, y puede ser su figura. exactamente, Ok. exactamente. Ahora entonces, estas figuras de apego, como tú dices, las vamos como, no cambiando, pero van mutando, ¿no? Bueno, pues sí, Sustituyendo, ¿sí? sustituyéndose, no sé, ¿no? A O lo sea, largo de la vida. Pero tú ya tienes como un patrón que patrón, vas siguiendo. correcto. Ok. Y, mm, y luego, ¿cómo lo puedes modificar si te das Ajá. cuenta que eso no es el vínculo más sano? Que sí que lo aprendiste, pero Ujú. que eso ya no te trae ningún beneficio actualmente, ¿no? Justo Digo, ni, pienso, ni de niño, seguramente. sí, Lo que pasa es que no podías decir, ¿no? Tal vez. ajá, ajá. Justo pienso en esto, ¿no? Que como es un patrón que tú aprendiste y que vas pues repitiendo al final, la siguiente figura de apego va a tener una respuesta muy similar. Pero Correcto. entonces a ti se te hace lo normal, lo esperado. Sí y no, Ok. porque, o sea, lo que, lo que buscamos después, como decía Yolanda, bueno, o como tú preguntabas, Adri, o sea, al principio lo que buscamos es la sobrevivencia, que Ajá. nos den de comer, que nos mantengan protegidos, calientitos, etcétera, ¿no? Pero después lo más importante es la regulación emocional. Ok. Entonces, si yo no me estoy logrando regular, o si más bien cuando acudo a mi figura de apego, la regulación no es adecuada, pues no me voy a sentir como bien, Ujú. ¿no? Entonces, ahí es donde se Ok. puede empezar a cuestionar, no, pues es que esto no me está funcionando, ¿no? Ok. Yo quisiera, pues sí, que me apapacharan, o yo quisiera que me dijeran, oye, no, tranquila, tranquilo, ¿no? Todo va a estar bien, no te preocupes si perdiste tu chamba o si te tienen que hacer, qué sé yo, una radiografía porque te caíste. O sea, todo lo que nos puede estresarnos Ujú. y la forma de modificar justo, o sea, sí es modificable, ¿no? Ujú. No está Eso es escrito en importante. piedra, Sí. no está escrito en piedra, sí es modificable y la forma en la que se modifica un vínculo de apego es en otro o con otro vínculo de apego.
Ok. Ok. Pero primero creo, no sé, tú eres la experta, que sí tendrías que tener, evidentemente, esta toma de conciencia, ¿no? De, Por supuesto. uy, creo que esto como que no me gusta mucho, Ujú, ¿no? ujú. Porque yo pienso que habrá mucha gente que vaya teniendo como estos apegos, pero hasta que pasa algo fuerte se dan cuenta que eso no les hace bien, que aunque lo has visto desde que eres niño o niña, no está bien o Ujú. no te hace bien. Entonces creo Ujú. que primero hay una toma de conciencia y después entonces, ¿será que buscarás a alguien con otras características para un nuevo apego? Sí, o pues una forma, esto va a parecer comercial, pero una forma de hacer un vínculo de apego sano y de un sentido de agencia es acudir a terapia, Claro, ¿no? Vayan a la terapia, gente. así es. Este, ¿Y por qué? ¿Por qué, finalmente, Liliana? ¿Por qué ir a terapia? Sería como... porque el vínculo que se establece, lo más importante Ujú, en psicoterapia, no importa qué corriente, no importa con qué terapeuta, es el vínculo terapéutico. ujú. Y se forma un vínculo de apego. Ok, ok. Sano, Porque que tiene Sano, otras características. que tiene otras ok. características y que tiene a una persona que va a estar disponible para ti y que te va a mentalizar, ¿no? Que va a sentir cómo te has sentido cuando estás mal, cuando estás triste, Ok, cuando estás enojada, cuando estás angustiado, ¿no? ok, Y eso es lo que hace la figura de apego. ok. Entonces, en ese caso en particular, el terapeuta, lo que decías, ¿no? Retomando un poquito, que para cambiar el tipo de apego, normalmente se cambia en otra figura de apego. Entonces, en este caso, el terapeuta sería como esa transición a un nuevo tipo de apego. Correcto, y más que la transición, a enseñar otras formas Ok, de relacionarse, ok. ¿no? O sea, más que, porque si no, pues al rato vamos a pensar que entonces los terapeutas van a ser la idealización de pareja de muchos o muchas, y Ujú, no es el caso, ¿no? ujú, Es aprender otra forma de relacionarse y de ser leído, Mm, ujú, ujú, ujú. ¿no? Para poder aprender nuevos patrones de relación. Que exactamente lo que dices, no tiene que ser una relación exclusiva de tu pareja. O sea, es cómo Ujú. te relacionas en general, pero sí con con también en las figuras de apego. Correcto, Ajá. correcto. ¿Por qué? Porque uno se organiza y la mente se organiza eh, en una parte por ser conocido por otros o por otro, Ujú, ¿no? O ujú, sea, yo tengo una parte de mi identidad que depende de mi ser conocida por mis amigos o amigas muy cercanas, ¿no? ujú. Y entonces ellas son las que me echan porras para el programa, ¿no? Me dicen, wow, qué padre, qué picuda, wow, qué interesante que vas a estar en un programa de radio, ¿no? Y eso me hace sentirme productiva, inteligente, ¿no? Exitosa. Ok. Y hay otras partes que se van formando de mi identidad al ser conocida por otros, al ser mentalizada por otros. Imaginémonos entonces a quienes se conocen otros por eres un fracaso, das mucha lata, siempre estás en el drama, ¿no?
todo te sale mal, ya levántate con el pie derecho, Claro, ¿no? claro, claro. Eso te termina internalizándose también. También. Ujú, ujú. Oye, Lili, ¿y qué podemos hacer? Se me ocurre, o sea, en el caso de las personas que dicen, bueno, pues sí, estaría increíble porque es cierto lo que dice Lili, es muy, muy cierto cuando tú acudes a un proceso terapéutico. Ujú. Esta frase que utilizaste a mí me encantó, eres leído, ¿no? Estás siendo escuchado, atendido y esa figura se vuelve, pues, muy, muy, muy importante, ¿no? Yo pienso que para mí, por ejemplo, esas figuras van a ser importantes para mí toda la vida. O sea, yo creo que Aunque ¿no? ya no estés en Aunque ya proceso no con esté en un ellas. proceso Ujú, con ella, me parece que será alguien significativo siempre. Es como si la llevara, ¿no? ujú. A muchos lados. Pero bueno, el tema es cómo, ¿qué pasa si yo no he tenido la oportunidad de estar en un proceso terapéutico y no sé si la tenga? O sea, ¿hay Ujú. alguna otra forma en que yo pueda ir trabajando en estos apegos que no fueron, pues, de lo más sanos Y que ya me di cuenta que no y que, quiero repetir. exacto, y que no quiero seguir repitiendo esto porque no soy feliz, porque me ha traído consecuencias? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Ay, Yolanda, qué buena pregunta. Qué complicado, porque si ya nos dimos, o sea, si, como dijiste, la primera parte tiene que ser, pues, el darse cuenta, ¿no? El decir, ay, esto ya no me gustó, ya no se siente bien, ¿no? Y pues habría que ir identificando qué patrones son los que tienes para poderlos ir cambiando, ¿no? Creo que es más sencillo, justo por la forma, el cambiar o el darse cuenta de un patrón más ansioso o ambivalente, ¿no? O Ujú, sea, darse cuenta que soy muy needy o que sí, las emociones me rebasan y entonces cuando estoy triste lloro amargamente y siento que traigo la nubecita como el de mala suerte aquí arriba y todo me salen lágrimas Sí. o sea, cuando sentimos eso, creo que es más fácil eso, darse cuenta que se siente demasiado, ujú. porque a veces también confundimos, así como el apego se confunde con otras cosas, confundimos que el regularnos sea contenernos. Y no, la regulación es definida como el poder sentir las emociones sin que éstas nos Ujú, rebasen en el pensamiento, ¿no? ujú, Pero ujú. también entender que ante emociones muy fuertes siempre necesitamos de un otro Ok. para podernos regular. O sea, Lili, que esta idea que tenemos y que se les dice sobre todo a los hombres, ¿no? Este género masculino de no, bueno, es que eso no se siente y tú tranquilo y no, bueno, ojalá tranquilo, ¿no? Eso no, tú no puedes llorar, tú no puedes estar triste, tú no puedes, tú no. Eso Ujú. o sea, como Es bloquearlo anti, es anti todo, o sea, no va anti por ahí todo. justo, ¿no? O sea, tenemos pensado que el más regulado es el que menos siente y eso es una completa y absoluta mentira. Eso es una auténtica falacia, ¿no? O sea, sentimos que los de piedra, Ajá, ¿no? Poker face son los más regulados. ajá, No, son los más contenidos. Y la emoción va a encontrar salida por algún lado, ¿eh? O en una sola emoción, que a veces en los hombres es en el enojo, en la ujú, violencia, en la rabia, ¿no? Porque es así se puede expresar ujú. socialmente, incluso es bien Es vista, mejor aceptada, claro. mejor aceptada, ¿no? O bien en una enfermedad, desde algo sencillito hasta algo más complejito, ¿no? ¿Por qué? Porque la emoción va a buscar salir. Ujú, Ahora, una buena regulación, es decir, estoy sintiendo mucho enojo, ¿no?
y lo voy a expresar de esta manera, le voy a dar salida, pero no voy a dejar que me rebase. Porque una vez rebasada, pero además, insisto, siempre que tenemos una emoción muy intensa, necesitamos de un otro para regularnos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la muerte de un ser querido, ¿no? Es algo en donde, y por eso tenemos tantos rituales, ¿no? Para que otros nos acompañen y nos ayuden a regularnos en ese momento en el que no podemos solos con esa emoción. Ok. Entonces también por eso te referías al principio de la plática de que esto es de toda la vida, o sea, toda la vida vamos a necesitar a ese otro, quien quiera que sea, como para ayudarnos a esto. Correcto, correcto. Okay. Y esto es parte de lo que nos hace humanos. Y de lo que nos hace seres sociables. Claro. Yo lo pienso mucho ahorita digo yo, además de las cosas bonitas que hacemos aquí, dirijo un proyecto educativo y me pongo a pensar, ¿no? También en estas figuras que se van haciendo con los maestros, con las maestras, ¿no? Estas figuras de apego en donde los niños, pues, ojalá que fuera siempre así, desafortunadamente habrá lugares en donde no, pero encuentran estas figuras que ayudan a regular, que cada vez más, afortunadamente, se habla más de emociones, ¿no? Cuando antes, pues yo creo que los profesores no estaban ni capacitados, ni les interesaba, ¿no? Ni les interesaba. Entonces, ahora creo que esto ha ido cambiando porque nos hemos ido dando cuenta de lo importante que es hablar de lo que sienten y luego pienso, bueno, esas figuras, muchos de nosotros tuvimos algún gran maestro, ¿no? Que nos cambió la vida. Con tan solo a lo mejor estar con una palabra y seguro que fue una figura de apego, ¿no? Correcto, Yolanda. Sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que los maestros se vuelven una parte muy importante y que pueden ayudar a regular emociones, pueden enseñar, pueden contener. Ahora, lo difícil o sea, el vínculo de apego por eso es con tan poquitas personas o figuras, porque son esas figuras que sabemos que es tu persona. Ya. Entonces también hablamos como de un tiempo prolongado, ¿no? Como estable, ¿no? Sí, y que sabes, o sea, te sabes especial para esa persona. Ok. En un grupo de un maestro con idealmente, digo, a lo mejor este programa que diriges son poquitos niños, pero entre, digamos, 10 o 20, ya no soy especial, ya no puedo ser visto ni sentido consistentemente por esa persona y no me siento de esa persona. Ya. Okay. Entonces sí hay una gran diferencia. Sí. O sea, pensemos también en la pareja y por eso somos o queremos ser monógamos, ¿no? Porque yo quiero que mi pareja venga, me apapache y me consuele a mí, no a mí y a 20 más. Ok. Claro. ¿No? Okay. O que no sean 20 más las que también lo busquen a mi pareja para cuando necesiten apapacho, consuelo y contención. Okay. Si no, ya no sería mi persona, mi figura. Ok. Sí, pero está bien porque así vamos diferenciando. Exacto, ¿no? Exacto. Que sí puede ser una figura de apego y que no. Ahora, nos queda un poquito todavía de tiempo, Lili. No sé si a mí me gustaría, pero no sé si se pueda en estos minutitos, que nos platicas un poquito tú con esta especialidad, o sea, ¿cómo trabajas esto?
en la terapia, ¿no? ¿Cómo se trabaja el apego ya en un adulto? ¿Cuánto tiempo tenemos para saber? Pues ya tienes como 5 minutos. Como 5 minutos. Como 5 minutos para que nos dé tiempo de despedirnos. Para la pregunta. Ok, a ver, yo trabajo con niños, adolescentes y adultos. Entonces, en los niños, pues lo que se trata de hacer es ir modificando desde el modelaje y con terapias vinculares, modificar el vínculo con los padres, ¿no? Okay. Modificar este patrón para una respuesta de regulación adecuada. Es decir, que si normalmente el papá, la mamá o ambos, es que es un latoso, es que nunca se está quieto, es que, ¿no? Empecemos a modificar a una lectura en donde se vea al niño y la necesidad del niño y no se interprete como es un latoso, se porta mal, ¿no? Y lo está haciendo como para molestarme, sino que la lectura pueda ser tiene una necesidad, quién sabe cuál sea, y lo está demostrando con esa conducta. Y yo tengo que actuar como una figura más grande, más inteligente y más regulada, que lo va a poder regular. Entonces, en niños o con padres se trabaja un poquito de esta forma. Claro. Con los adultos, justamente la teoría del apego mi formación en apego, pues hizo mucho sentido o armonizó muy bien con la terapia sistémica, que es la corriente que seguimos en terapia familiar o en parejas, ¿no? Que es percibir al sistema completo. Y la teoría del apego, pues, incide en las relaciones, ¿no? Y en la forma de relacionarnos. Entonces, lo que se trata de hacer también es ir identificando esos patrones, porque además, como decías, sí, se identifican y a lo mejor podemos decir, híjole, es que no me gusta, pero si cada vez que me relaciono voy a decir, ay, pero por favor, quédate tantito más, ay, pero no es que lo haga porque sale así. Y porque aprendí que eso era lo correcto. Exacto. Lo que se hacía, no, lo que se hacía. O sea, ¿no? Y era es lo que me permitió sobrevivir. Claro. Exacto. Lo que de una u otra manera, bien o mal, me proveía de lo que yo estaba necesitando en ese momento. Correcto. Entonces yo creo que piensas tan malo no puede ser. Claro, ¿no? Claro. Exacto. Justamente, entonces por eso es más difícil, pero bueno, justo se va cambiando ya como adultos, bueno, tenemos otras herramientas que como niños no tenemos para ir diciendo, a ver, o sea, no necesitas que esté un otro todo el tiempo dándote validación, ¿no? Puedes de manera racional y lógica ir teniendo validación de acuerdo a tus logros, a tus capacidades, a lo que haces, ¿no? Y pues ir cambiando de a poquito el patrón desde las tres partes, ¿no? Esa parte que es intrapersonal, desde la parte interpersonal y desde la parte intrasubjetiva. Ok. Obviamente, en este caso, facilitado en tu caso, ¿no? Siendo pues como el apego transicional en esa nuevo aprendizaje. Correcto. Ok. Suena mucha chamba. No, bastante. Creo que suena mucha chamba. Empezamos por entender qué es apego, luego qué tipo, ¿no? Qué tipo
habré vivido yo, ¿no? Ujú. Para luego saber cómo lo voy a trabajar, ¿no? Con especialistas como tú. Así es. Ok. Y seguro que yo me lo puedo imaginar que cuando cambias algo tan de raíz, tan profundo, porque estamos hablando de los Sí, primeros sí, cuidados de la vida, deben ser procesos súper fuertes, ¿no? Así es. Muy, pues sí, muy profundos, muy desde el alma, ¿no? Para sí, entender sí. que lo que pasó, pues tal vez no fue lo mejor y que es momento de cambiar eso hacia otro lugar. Entonces, sí creo que, digo, todos los procesos, pero me parece que estos deben ser muy, pues muy fuertes, Muy ¿no? retadores. Sí, sí. Sí, pero además son que esto me parece importante como decirlo, son muy esperanzadores, Claro. ¿no? A mí una de las cosas que más que me tranquilizó cuando empecé a estudiar o a trabajar en el apego es que, bueno, y se los hago como preguntas, ¿cuántas veces creen o qué porcentaje creen que es armonizado, empático y con una buena respuesta en el mejor de los apegos? ¿Qué porcentaje es correcto para que se genere un apego seguro, súper sano, así, de librito? Híjole, ¿qué será? ¿Un 70%? Correcto. Ay, Solo mira, un mira. 30% de las veces Ok. es adecuada la respuesta y el 70% restante está mal, está Ah, desintonizado. No hay una respuesta correcta y con el Ok. 30% es suficiente. Ahora, ¿qué hace la gran diferencia con ese 70% restante en donde no voy a ser tan grosera como lo digo siempre, en donde la regamos? Lo importante es poder reparar. Ok. Ok. ¿En, ¿No? en qué formas, Lili, normalmente se repara? Pensemos que soy la figura de apego no sé, hablemos de adultos, ya Ujú. hablamos mucho de niños, ¿no? Y está mi pareja o un amigo con una necesidad y me habla y yo no tengo tiempo ahorita, luego me cuentas, bye, Ujú. ¿no? Y dices, en la torre, Ujú. ya la regué, ¿no? ¿Cómo se repara? Haciendo una llamada, mandando un mensajito y diciendo, perdóname, por favor, estoy metida en una bronca, Ok. dame 10 minutos y te vuelvo a llamar. Ok. O sea, tampoco tienen que ser acciones completamente fuera de sí o grandiosas, ¿no? Tiene que ser un... No. Ok. Oye, si eres suficientemente Ujú. importante para mí, Ujú. simple y sencillamente ahorita, ¿no? O pensemos sí en un hijo adolescente o en que está haciendo, no sé, estamos en una discusión con él y se te sale y a las mejores mamás les pasa y todo, ¿no? Y le gritas y ya, y te callas y nada más porque lo digo yo y porque soy tu madre y me respetas y pues, ya, pues la regamos, ¿no? Después le dices, oye, perdón por gritarte, Ok. Ay, caray. ¿no? Ujú. No por lo que te dije, Ujú. sigues Ujú. estando castigado. Ujú. Me faltaste al respeto, pero perdón por gritarte, perdón por engancharme en el pleito. No debí de haberlo hecho. Ok. Ok. Entonces, ojo, reparar tampoco parece ser tan difícil, Ujú. ¿no? No, la cuestión es que también nos muestra que no pudimos Ujú. regularnos, Ujú. ¿no? Ujú. Que Y es ahí muy se nos confrontante activó, también. correcto, Ujú. Ujú. que ahí se nos activó algo de nuestros patrones de apego en donde no pudimos
regularnos solos. Claro. Y es que sí, qué difícil, porque somos el resultado de muchos apegos, ¿no? O sea, Sí, porque vienes con el de mamá, pero con el del abuelo, pero el de la abuela, pero el bisabuelo, ¿no? Muchos Ajá, que exacto. algunos se repararon, en el mejor de los casos, otros se repitieron y otros se combinaron ahí, ¿no? Y a ver qué mezcla salió. Entonces, bueno, pues correcto. sí, qué interesante sobre todo invitar a la terapia, invitar a los procesos terapéuticos, que es de lo que va este espacio, el decir, la salud mental sí es importante, sí te cambia la vida, esto que decías ahorita es muy esperanzador, creo que eso es lo que da también este tipo de procesos, ¿no? Otra forma de ver la vida, que Ujú. sí se puede hacer cuando has estado en estos casos, estos tipos de apegos, pues pues sí, a veces violentos, ¿no? Inseguros, ansiosos. Así que bueno, pues me parece un tema súper, súper interesante. Liliana, nos queda poco tiempo. Sí. Queremos, antes de cerrar, nada más que nos cuentes, ¿no? La pregunta con la que cerramos todos los programas, que es, ¿cuál es el mejor consejo de salud mental que te han dado o que tú darías? Eh, que el cambio es posible, Okay. ¿no? Que somos, que el cerebro, y más ahora tanto con las neurociencias y demás, es plástico, es moldeable, ¿no? Entonces, que siempre puede haber cambios, que nada está escrito en piedra, ¿no? Y que el cambio depende de uno. Me encantó. Y eso es ser Sí. sano mentalmente porque es tener agencia, Ujú. saber pedir ayuda. De acuerdo. Anótenlo por ahí. Exacto. Qué importante esto final que dices, ¿no? Saber pedir ayuda. Sí. Sí. Que todos la necesitamos en algún momento y ojalá, y si no, pues buscarlo, ¿no? Que tengamos a esta figura. A mí me queda muy claro con este ejemplo que nos diste de a quién llamarías, ¿no? Ajá. Creo que eso les puede ayudar muchísimo a ir identificar. encontrando, ¿no? El tipo de apego que están teniendo en este momento con alguien. Así que bueno, pues sí, hay que pedir ayuda. Lunes de pensar, ¿verdad? Lunes de pensar, te digo. Pues muchísimas gracias, Lili. De verdad, gracias por tu tiempo. Esperemos que en otro momento puedas venir a hablarnos de otras cosas tan interesantes como la de hoy. ¿Algo más, Yoli? Pues no, todavía no sé si tengamos unos minutitos ahorita que nos diga por ahí el productor, pero Lili, ¿a ti te gustaría cerrar con algo el programa? ¿Dónde te pueden No, encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? Exacto. pues mi celular es el 55 54 53 24 30. No tengo redes y no tengo redes porque al trabajar con niños y con adolescentes tengo que ponerme muy en contra de las redes. Entonces, no puedo ser incoherente con lo que les digo de no son tan buenas, no hay que estar todo el día metidos ahí. Entonces, Ok, a me la antigua, encuentran por teléfono. en mi celular, así es, y me mandan mensajito y ahí me encuentro. Sí, porque luego es complejo, estamos en sesión y no podemos contestar de una vez, pero se contesta cuando Tan se puede, pronto, tan pronto se puede. exactamente, Entonces, exactamente. Y agradecerles muchísimo la invitación, se fue rapidísimo y pues bueno, muchas gracias, espero Lili. hasta la próxima. Sí, encantadas de la vida de tenerte por acá. Así es, Lili. Pues Muchísimas gracias gracias. por todos los comentarios bueno, en este tema que de verdad sí creo que tenemos que ponerle mucho más atención. Gracias por tu consejo y esperamos verte pronto por aquí. Así que bueno, a los que nos están escuchando, muchas gracias. A los que nos escucharán en algún momento, bueno, pues que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes De salud mental. de salud mental. En por qué nadie lo dijo. Recuerden las redes sociales, Caldero Radio, Psicología Hoy y Yolanda Vadillo Magallán en Instagram, Facebook y todo esto. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Gracias. Chao.